Queridos hermanos, buenos días. Primero que nada quiero dar las gracias al Señor, nuestro Dios, porque me ha dado la oportunidad de poder predicar su palabra, de poder compartir con ustedes lo que Él me enseña de solo la Escritura. En esta ocasión me tocó compartirles a ustedes la palabra respecto a una de las 5 solas, en particular solo la Escritura. Antes de comenzar quisiera pedirles si podemos reclinar nuestras cabezas para poder orar. Bendito Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has puesto este tema, Señor, tan importante para nuestra iglesia en el acontecer de hoy, Señor, predicar sobre las 5 solas, Señor, en particular sobre la sola Escritura. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque tú nos das la oportunidad de poder abrir nuestra mente, Señor, de abrir nuestro corazón, de volcar nuestro corazón en la Biblia, Señor, y en ella está tu palabra, donde emana toda verdad, toda justicia, Señor. Te doy las gracias, Señor, porque mis hermanos se encuentran bien, porque la iglesia, aún a pesar de las dificultades de la pandemia, nos seguimos conectando en vía remota, Señor, seguimos con los cultos, Señor, seguimos adorándote, Señor. Gracias por eso, Señor, gracias porque tú pones las herramientas necesarias, Señor, para poder congregarnos, Señor, para poder compartir tu palabra, para poder alabarte, bendecirte, Señor. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. Como les decía, queridos hermanos, me tocó compartir con ustedes la sola Escritura. Tenemos que tener en cuenta que la Escritura no es como hoy. No es tan fácil como ir a una librería cristiana o secular y comprar una Biblia. En cada uno de los hogares hay más de una Biblia hoy en día, ya sea abierta en algún salmo, como decoración inclusive, como amuleto. Pero en el 1517, cuando Lutero clavó las 95 tesis, la Biblia no era para todos. La Biblia era solamente para la Iglesia Católica y solamente estaba traducida al latín. Por lo tanto, solo la élite, solo la iglesia, solo los intelectuales de la época podían acceder a ella. Pero Martín Lutero nos dice que el verdadero tesoro de la iglesia es el santo evangelio de la gloria y gracia de Dios. Esto está en la tesis 62. El verdadero tesoro de la iglesia es el santo evangelio de la gloria y gracia de Dios. Nosotros hoy en día no nos percatamos, no tomamos en consideración el tesoro que tenemos en nuestras manos. Es Dios mismo hablando, es Dios mismo compartiendo, es Dios mismo adoctrinando, es Dios mismo predicando su palabra. La Biblia es palabra profética ayer, hoy y siempre. Solo la Biblia es suficiente palabra de Dios, porque es inspirada por Él. Tal vez no fue escrita de puño y letra de Dios, pero la inspiración para aquellos que las escribieron es Él, es el mismo Dios. Por lo tanto, nosotros debemos atesorar el regalo de Dios respecto a la Biblia. Sola Escritura significa solo por medio de la Escritura. Solo por medio de la Escritura nosotros podemos llegar a la real dimensión de Dios. Solo por medio de la Escritura nosotros podemos comprender lo que Dios tiene preparado para nosotros, para nuestra vida, para nuestra forma de vivir.
para nuestra forma de cómo debemos desarrollarnos en la sociedad. En el 1517 y anterior, la Iglesia Católica dominaba el mundo. Era la única iglesia universal. Ellos tenían como concepto que venían del linaje, que la palabra que ellos predicaban venía del linaje de Dios, venía de ahí, de la Génesis. El Papa, para ellos, y lo sigue siendo actualmente, es Dios en la tierra. Claramente eso es erróneo. La Biblia era solamente propiedad de la Iglesia Católica. En ese entonces se escribió la Vulgata Latina, traducida del griego y del hebreo por Jerónimo de Estirón en el siglo IV. Y sí, la Biblia, aunque no lo crean, solamente estaba en las iglesias y se predicaba en latín, idioma que no es común hoy en día, en ese entonces menos. La gente no entendía el latín, pero sí iba a la iglesia. La gente no entendía lo que le predicaban. Por si una mentira, una verdad. Pero la gente no entendía lo que se le predicaba. En el Concilio de Trento vemos que se confirma la prohibición de la impresión de la Vulgata Latina, de la Biblia de entonces, para que sea divulgada a todas las familias. No se podía leer la Biblia por cuenta propia, no se podía leer la Biblia solo. Yo, Sergio Barraza, como hijo de Dios, no podía leer la Biblia. Porque esto me podía traer problemas en la interpretación. Me podía traer problemas porque yo podía entender de forma errada lo que el Señor me quería decir. Pero hoy en día, y en ese entonces, nos podemos dar cuenta que la Biblia es luz, porque al escudriñar las Escrituras, la única verdad que aparece, la única verdad que emana, es la luz de Dios. Es la luz del conocimiento divino. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos que Dios es revelado a nuestras vidas. Lutero, a pesar de esta prohibición, ya había traducido la Biblia al alemán. Y muchos reformadores hacían lo propio en sus idiomas. Vemos que ya la Biblia no era propiedad exclusiva de la Iglesia Católica, sino que ya estaba siendo entregada al pueblo de Dios. Para que el pueblo de Dios pudiese estudiarla y se diera cuenta de la verdad que hay en la palabra de Dios. Hoy en día nosotros entendemos que la Biblia es simplemente la única fuente de autoridad divina. La autoridad de las Santas Escrituras es tal que no necesita más aval que la de Dios mismo, porque Él es el autor de ellas. Y esto lo vemos en 2 de Pedro 1 del 19 al 21. Porque dice así: Segunda de Pedro 1 del 19 al 21 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de inspiración privada, porque nunca la profecía
fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Acá vemos claramente que la Biblia, que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Y dice que es palabra profética. Es palabra profética hoy, ayer y siempre. Y que es una antorcha que nos ilumina, como el lucero de la mañana. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de inspiración privada, sino que es inspiración de Dios para cada uno de nosotros, para cada uno de los hogares de nuestra iglesia. La Escritura no puede ser privada. La Escritura no puede ser guardada en un cajón. La Escritura no puede ser propiedad de una iglesia en particular, sino que es propiedad del pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios sea edificado, para que el pueblo de Dios sea contrastado con la verdad en la Biblia. Vemos en 2 de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicando a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Todos los misterios de Dios, todo lo que Dios nos quiere revelar, está aquí en la Biblia. Todo, absolutamente todo. No hay nada fuera de la Biblia que el Señor nos quiera compartir. No buscamos en sueños, no buscamos en palabras que vienen a hermanos por intermedio de ellos para nosotros. Toda la verdad que el Señor nos tiene preparada está aquí, en la Biblia, en cada una de las hojas. No caigamos en el error, hermanos, de no comprender que la única regla de fe que tenemos es la Biblia. No hay otra. No hay nada más. No hay un libro escrito por algún autor. No hay un libro escrito por otro autor. Si no está basado en la Biblia, no es real. Si no está basado en la Biblia, no tiene verdad. Solamente Dios, por intermedio de la Biblia, se nos es revelado. En ese entonces, la Iglesia Católica no solamente era dueña de la verdad, porque la Biblia estaba en su iglesia, sino también que nos vendía ciertas cosas. Nos vendía las indulgencias, nos vendía de que la palabra del Papa tenía tanto poder, por decirlo de alguna forma, que la Biblia. O sea, la Biblia era puesta en igualdad de condiciones que la palabra del Papa. Porque eso era lo que la iglesia nos decía. No había nada ni nadie que lo contrastara. Por eso la Biblia, o la Vulgata Latina, fue escrita en griego. O sea, fue traducida del griego al latín, para que nadie más la pudiese comprender, para que nadie más la pudiese contrastar. Hoy en día usted en su casa puede contrastar la palabra del Señor, las verdades del Señor, siempre. No solamente cuando se va a la iglesia el día domingo, sino que siempre usted puede contrastar lo que el Señor tiene preparado para usted aquí en la Biblia.
Y habían preguntas que se hacía a la gente en el 1517. ¿Cómo soy salvo? ¿De dónde viene la autoridad realmente? ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es la esencia o cómo debo vivir como cristiano? Esas mismas preguntas que se hacían las personas en ese entonces son válidas hoy. Y son las mismas preguntas que nos hacemos hoy en día. Son las mismas preguntas que tenemos hoy en día y que la gente no sabe dónde ir para que sean respondidas. La sociedad actual cree que solamente de lo nuevo vienen las respuestas. Vienen las respuestas que son verdaderas. Y que lo viejo es obsoleto. Que lo viejo ya no sirve. Que lo viejo quedó fuera. Pero como yo les comentaba hace un momento, la Biblia es para el ayer, es para el hoy, es para el hoy y es para el futuro. Por lo tanto, estas 4 preguntas que yo recién les mencionaba son contestadas por la Biblia. Y en especial la segunda. ¿De dónde reside la autoridad religiosa? De aquí, de la Biblia. La Biblia es la única regla de fe. La Biblia es la única regla de fe y es la única que no se equivoca. Pero lamentablemente hoy en día hay muchas iglesias que tergiversan la palabra de Dios. Hay muchas iglesias que lamentablemente no son luz ante esto. Pero hermanos, yo los insto a que, al igual que los hermanos de ese entonces que estaban disconformes con la iglesia católica porque esta iglesia no les mostraba la verdad, que nosotros podamos volcarnos a la Escritura. La Escritura no nos va a defraudar, hermanos. Al contrario, la Escritura nos va a traer luz a nuestra vida. La Escritura nos va a traer verdad a nuestra vida. La Escritura nos va a traer a Dios a nuestra vida. La Escritura nos traerá la verdad a nuestros hogares y así nosotros podremos enseñar y vivir una vida respecto a Dios conforme como Él nos enseña en las Escrituras. Siempre. Ayer, hoy y en lo venidero. Que sean bendecidos en sus hogares. Gracias, hermanos.